Bienvenidos al podcast Simplemente Decisión. El episodio de hoy está buenísimo. El título es Superando la desgracia que otros me han provocado. Es un tema bastante interesante, muy importante para todos nosotros. Yo creo que en algún momento nosotros nos hemos sentido la persona más sufrida. Hemos pensado que el mundo se nos viene encima, no solo por las decisiones que nosotros hemos tomado, sino que porque otros se equivocaron. Otros nos lanzaron trampas, u otros se aprovecharon de nuestra inocencia, de nuestra nobleza, de nuestra actitud, y eso nos provocó serios problemas, nos provocó incluso hasta una desgracia. Y para el tema de hoy, he invitado a mi amigo Willy. Tengo muchos años de conocer a mi amigo Willy. Willy, bienvenido. Gracias que estás aquí con nosotros hoy. Pues para mí es un gusto, Melvin. Cariñosamente, vos sabes que yo te digo Melegori. Ajá. Y en otra ocasión vamos a decir por qué. Pero Es- es un gusto, de verdad es un gusto y es una bendición que el Señor nos da de poder compartir. Eh, Ahora, Willy, antes de que te adelantes, ¿verdad? Vamos a poner en contexto a todos los que nos están viendo y nos están escuchando. Y antes de poner el contexto, quiero decir, mi amigo Willy, estás casado, ¿verdad? Estoy casado, no estoy cansado. Tengo 2 hijos, Ah, tengo 17 años ya, gracias a Dios, de estar casado y pues aquí estamos dándole, gracias a excelente. Dios. Y otra cosa que también quiero aclarar es que Willy, no naciste con, bueno, ustedes observan allí, Willy tiene gafas porque es bien coqueto. Ajá. No, Willy está usando gafas porque es una característica de las personas no videntes. eh, o como se le llama también, ¿cómo? Ciegos, ciegas. Y eso es otra pregunta que Sí. te quiero hacer antes de poner el contexto. Willy, ¿cómo crees que es la forma más respetuosa que nosotros podemos hablar o cómo nos podemos dirigir a una persona con discapacidad visual o una persona no vidente? ¿Cómo es lo más respetuoso Sí, sí, posible? sí. Bueno, fíjate, Melvin, que eso es importante porque, por ejemplo, al decir, ahí va una persona discapacitada, pareciera como que la persona está totalmente desplazada de lo que es un tipo Ujú, de capacidad. Pero en realidad, si yo me quisiera autodenominar, diría que soy una persona con una discapacidad ujú, visual ujú. y en el caso más particular, persona no vidente Ok. que creo que es la forma más bonita de decirlo. Aunque a mí no me afecta si me dicen ciego, pues si es la realidad, de verdad, no importa, pero hay gente que creo que sí se daña o si no se les dice de una manera correcta y pues no vidente, Y, y- así, y es que más te bonito. pregunto, porque yo creo que muchos de los que están escuchando y viendo, tenemos esa inquietud, ¿verdad? ¿Y cómo le hago para dirigirme a esta persona que conocí en el autobús o que en la calle o es un amigo de la familia, ¿verdad? Entonces está esa inquietud, pero qué bueno que entonces en tu caso, bueno, en tu caso yo me dirijo a vos como Willy, ¿verdad? Yo creo que también sería una forma más cariñosa, ¿verdad? Willy o una persona no vidente, entonces. Así es. Ok. Otra cosa que también quiero aclarar es que Willy, naciste viendo, ¿verdad? O sea, tu Sí, sí, niñez, tu sí. adolescencia, la viviste con tus dos ojos. Parece que hubo un accidente, un inconveniente ahí en tu niñez, cuando estabas jovencito, algo así. Y después, ya como un adulto. Exactamente. Vamos a entrar en esos detalles, vos, Willy. De verdad que, así que no se pierdan porque este podcast está buenísimo. Willy, entonces, ¿a qué te dedicabas antes? Bueno, previo a que quedara ciego, estaba involucrado en lo que eran ventas y particularmente en la visita médica. Ujú, Me encantaba eso. Vos sabés que pues esa área de trabajo es andar de arriba para abajo, en su carro uno y haciendo mm, todas las cosas independientemente. Y obviamente ya como persona ciega fue pararme en todo y aprender una nueva forma de vivir, de depender. Y tal vez adelantándome, Melvin, el ciego aquí en Guatemala está ponderado con un 90% de invalidez. wow. Ante el IX, Ujú, para los que nos ven en otro país, IX es Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
una persona que está jubilada se jubila por gran invalidez. Yo estoy jubilado de esa manera. Eso significa que por la dependencia que debo de tener a las personas, tengo un grado alto de discapacidad. Pero lo lindo de todo esto, y tal vez adelantándome mucho más, Dios es maravilloso. Y Ujú. eso es, creo que es la esencia de lo que hoy vamos a hablar también. Sí, vamos a comentar y nos vas a ayudar, Willy, a comentar cómo has podido superar esta situación. Porque yo creo que todos nos enfrentamos a situaciones difíciles y como lo dije al inicio del podcast, pensamos que somos los que más sufrimos, los que nos estamos ahogando y que esperamos que todo el mundo se detenga, esperemos a que Dios detenga el rumbo del mundo y que Dios se compadezca de nosotros y nos atienda de una manera muy personal, porque estamos nosotros sufriendo y nos damos cuenta que la vida sigue, nadie se detuvo. Al contrario, nosotros somos los que tenemos que continuar, pero es que eso es lo difícil. ¿Cómo continuar cuando nos llega alguna desgracia? En tu caso, ¿tenías cuántos años cuando te pasó eso, Willy? 29 años. ¿Y estabas comprometido? ¿Estabas en algo así, verdad? Sí, yo estaba prácticamente ya comprometido con con mi novia en ese momento. Estábamos con planes, aunque no habíamos definido todavía fechas ni nada para ya eh, casarnos, pero Ujú. estábamos en eso. Y viene esta eventualidad y prácticamente lo que yo no esperé nunca. Y por cierto, eso pasa. Hay cosas que pasan en la vida que no nos esperamos y creemos que las cosas están tan lejanas que le pueden pasar a cualquiera, Menos a menos a nosotros, nosotros. sí. Y cuando nos damos cuenta que pasa, es precisamente ahí donde tenemos que pensar, primero Dios, no va a pasar nada, Ujú. pero sí tendríamos que prepararnos. Y sobre todo aquellas personas que ya están pasándolo, pues necesitan afrontarlo y necesitan afrontarlo de la mejor manera, porque si no lo hacen, Melvin, una de las cosas que pasa es que la gente pierde sentido de la vida y muchos de ellos se matan. Sí, pues, Entonces, depresión, no, ¿verdad? olvídate, sí, eso es terrible. Sí, me Y tal imagino. vez también es Bueno, ni me importante, imagino, mejor dicho, eso es lo correcto, ni me sí, imagino no, y eso. fíjate, Melvin, que hay otra cosa. Yo no puedo argumentar que lo mío sea lo más grave, obviamente, porque hay situaciones más graves. Ujú. Pero también sé decir que hay gente que tiene cosas menores y se ahogan en ese vaso de agua. Mm. Entonces, hay que saber afrontarlo, pero sobre todo hay que confiar en Dios, que creo yo que es la esencia de lo que hoy, por lo menos yo quiero transmitir, Perfecto. ¿verdad? Esa es la parte importante de todo esto que hoy vamos a hablar. No, y para crear algún tipo de empatía en quienes están viendo y escuchando, eh, de verdad, imaginémonos que, bueno, si obviamente estás viendo este podcast, es porque tenés el sentido de la vista y estás manejando tu carro o tu moto o bicicleta, vas por la calle tranquilo y de repente, por la culpa, o bueno, no sé si decirlo así, pero por una negligencia médica, que fue lo que sucedió con Willy, por esa negligencia médica, ya en la mañana saliste de tu casa, re bien, y luego en la noche necesitas ayuda incluso para que te ubiquen dónde está la puerta. Si alguien puede hacer el experimento en ese momento, puedes mantener tus ojos cerrados durante 5 minutos desde que esté este podcast y procura movilizarte por el ambiente en donde estás o procura o probar ir al baño, que eso es lo que vos me has comentado, ¿verdad, Willy? El, Sí. el ir al baño era una, y todavía, ¿verdad? Es un reto grande. No me refiero al baño de tu casa, porque ese ya lo conoces. Ujú. Cuando hay lugares públicos y te toca, ¿verdad? Y enfrentar eso, qué difícil para nosotros. Algo tan fácil, tan sencillo, tan práctico. Pero en el caso de ustedes, ¿verdad? Es un reto grandísimo al que se enfrenta. Y eso es un ejemplo. Hay otros, rasurarse, a la hora de comer, ¿verdad? No es aquello de que lea la etiqueta, ¿verdad? Mira, el que tiene la etiqueta roja es el que pica. No se puede, ¿verdad? No, Es no. diferente. La vida Mm. cambia totalmente, Melvin. Y Qué como ya duro, lo man. dije, hay cosas que son inesperadas. En mi caso, pues yo entré a la operación en la mañana y por cierto, una operación que no necesitaba en realidad. Fue una sugerencia del médico. En la tarde yo estaba viendo un 50% y ver un 50% es terrible porque uno quiere hacer las cosas que normalmente hace y no las puedes hacer. Mm. Manejar tu carro, salir. ¿Y qué pasó?
Y aquello que no, vamos a esperar y luego de eso, días después, bueno, tenemos que hacer algo y en lugar de mejorar, peor el asunto y se acaba tu vista. Hmm. O sea, son situaciones que realmente lo ponen a uno en un momento donde no sabes qué hacer, Merlin. Te mete la depresión, en mi caso, pensamientos fatalistas. Hmm. O sea, ¿cómo no querer pensar mejor? Ya no tiene sentido que mi vida siga. Mejor me muero, pues soy un inútil. Tantas palabras que uno dice. Y obviamente hay diferentes cuestiones, situaciones que le pasan a las personas, pero yo les puedo decir, aunque esto no es lo más grave, sí es algo muy, muy terrible, muy Claro, complicado. claro. Y se necesita tener fuerzas, pero sobre todo se necesita tener confianza en Dios, porque yo creo que ahí es la clave de todo, Meli. Qué tremendo, 29 años, te dedicabas a estar conduciendo tu vehículo para sostenerte económicamente, tenías tus Claro. metas, tenías tus objetivos, ayudando a tus papás con planes de comprar una casa, ¿verdad? Para irte a vivir cuando te casaras. Tantos sueños, tantas metas y de repente todo eso definitivamente hay que cambiarlo. Completamente, pienso yo, ¿verdad? O muchas Se cosas. acaba, Meli. Y es que es una forma nueva de vivir. Y allí es donde la mayoría se queda. Ujú. Por experiencia y porque he hablado con mucha gente, vos lo sabés, y particularmente he hablado con gente que tiene situaciones complicadas, no han logrado dar ese paso entre entender de que ya se acabó la forma anterior y que ahora implica un gran esfuerzo para hacer las cosas que antes eran fáciles. En mi caso, vos lo mencionaste, tan solo ir al baño. El Mm, baño puede estar aquí a la par, pero ¿y si yo no sé dónde está? ujú, Estoy aquí martirizado con las ganas y muchas cosas. O ujú, te dicen, recuerdo una ocasión, una persona, no menciono el nombre ni quién es, pero yo le digo, mira, ¿me puedo ir con vos? Y él me dice, "Ah, es que vas a querer ir al baño". mm, Imagínate, yo tenía poco tiempo de estar con mm, esto, fue como que me hubieran pegado un batazo pues, en la cabeza, ¿y para qué sí, quería yo de la vida si qué fácil es que vos te levantes y vayas a un baño? ujú, Para mí fue tan terrible eso que me hizo sentir la peor basura, Merly. wow. Yo me sentía sin valor, pues, sencillamente, no servía mi vida ya. Ahorita lo que comentaste, de hecho, era otra pregunta que te tenía, ¿verdad? ¿Cuándo fue el momento o cuál fue uno de los momentos más complicados en donde por lo que te sucedió te sentiste mal? Yo me acuerdo cuando yo entré a la universidad, yo estudié en la San Carlos. Mm. Vos también creo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, otra cosa, estabas estudiando arquitectura. Bueno, eso lo estudié O lo antes, estudiaste pero, antes. Bueno, pero pero sí también eras. estaba en la universidad en ese tiempo, en la Mariano, por cierto, Ujú. y con la expectativa de graduarme y todo eso, y se truncó esa cuestión también. Qué masacre vos. Pues te contaba lo de la San Carlos porque en esa época cuando yo entré nos bautizaban y pues una de las cosas que había que hacer es que nos trasquilaban el pelo y lo que había que hacer es raparse, va. Yo Claro. me acuerdo que como a los 2 días después del bautizo, a mí me tocó ir a tramitar mi licencia de carro. Mm. Y me acuerdo que estaba en la cola y alguien decía por ahí, pelón, córrete, vos pelón. Pero así hasta casi que maltrataba, ma, y yo, saber de quién están. Cuando no sé cómo me volteé y había un vidrio ahí cerca y me miro, me impresioné. Era yo. En el reflejo, ay, yo soy el pelón. Ah, perdón. Y tuve que hacer caso. O sea, no había aterrizado. ¿Cómo fue ese momento, Willy? Después de que te sucedió, cuando quizás alguien, ahorita lo mencionaste, pero no sé si ese fue el primer momento o el más complicado, cuando aterrizaste de la realidad en la que estabas atravesando. Bueno, mira, yo creo que el golpe se da cuando uno intenta hacer las cosas que hacía antes. Yo estuve convaleciente quizá unos 3 meses, tal vez calculo, acostado, ¿verdad? Y recuperándome, porque fue una cosa terrible. Em, pero cuando quise comenzar a hacer las cosas que antes hacía y que yo me di cuenta que ya no las podía hacer, cuando iba al baño y en lugar de orinar en la taza sentía que todo estaba cayendo en mis pies, o cuando estaba comiendo y en lugar de ponerme la comida en la boca me la ponía en la nariz, o cuando extendía los brazos en la mesa Ujú. y tiraba las cosas que estaban allí, el Guau. café, el agua y todo, eso causaba un
Dolor. ¿Cómo? Sí, un dolor. Eh, no se diga, pues, de escuchar que alguien decía, ahorita regreso y se iba. Y te dejaban solo. Darme cuenta que yo tenía que estar ahí aunque no quisiera Mm. y que otro podía hacer las cosas que quería en ese momento y decidir ir para allá, para acá, eso era terrible, Mel. Una vez recuerdo, fíjate, salí con Karina, que ahora es mi esposa, y fuimos a un centro comercial y me dice, mira, te voy a dejar aquí un momento sentado. Ella tenía que entrar al banco. Y viene a mi mente porque yo en esos días estaba padeciendo de depresión y de ansiedad y era una lucha terrible, Meli. Yo me sentía morir porque estaba encerrado en esa oscuridad Wow. y una tristeza porque ver la claridad es precioso, pero cuando estás en una oscuridad, y por cierto, vos has oído a la gente decir, era tan triste el día porque está un poquito gris. Cuando uno está viendo las cosas negras, y yo recuerdo en esa ocasión, mi novia, mi esposa, que ahora es, se fue y yo me quedé sentado ahí. Yo sentía que me moría, literal, aquella cosa donde yo oía a la gente que pasaba y yo llorando en ese momento porque yo decía, ¿y para dónde me voy Sí, si eran yo de no puedo hacer nada? tus primeras experiencias. Todavía no usaba bastón para caminar. O sea, era una revolución de emociones, de pensamientos, de ver la realidad, la tristeza, la cólera inclusive, porque tenía un enojo dentro de mí también. Ujú. ¿Y qué podía hacer? No podía hacer nada. Por eso, tal vez mencionando algo, Melvin, cuando alguien está pasando una situación y hay un tiempo que tiene que esperar, yo le digo a la gente, mire, su situación se va a cambiar en 2 meses, hombre. En un mes ya va a estar así. Pero en mi caso no había quedado de que dentro de un mes, dentro de 2 meses, no. Ya va a pasar, El ¿no? doctor es irreversible, fue su diagnóstico y punto. Y me lo aseguraron otras personas también. ¿Y Mm. qué hacer ahí? Ya no hay esperanza y hay gente que se desespera, ¿verdad? Que ya quiero esto y el otro. Tranquilo, le digo yo, van a ser 2 meses, un mes, un año, pues. Pero tiene la esperanza que va a volver otra vez a hacer lo que hacía antes. Ujú. En Un mi caso, doblón de no. tobillo, un golpe en Sí. una mano, ¿verdad? Algún, Entonces, pues, encontrarse en esa situación, por lo menos ahorita vino a mi mente esa, la que te comentaba de que alguien me dijo, "Ah, es que llevarte al baño". Y así, otras veces donde, ¿qué se podía hacer? No, no había otra forma, Melvin. ahorita mencionaste algo clave y fue tu novia y que yo admiro. Karina, un saludo. Y de verdad, yo creo que esas personas que están a tu alrededor son clave. Y lo menciono ahorita porque quizás alguno de ustedes no está atravesando una situación difícil, pero sí conoces a alguien que está atravesando en este momento una situación complicadísima, que siente que se le está cayendo encima, el mundo encima, y vos lo estás viendo. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo hacerle? Yo creo que otra cosa clave, Willy, fue tu familia, que en ese momento, pues no tenías a tus hijos, pero Sí. ¿cómo reaccionaron? Me imagino tu mamá, ¿verdad? Ahora que yo soy papá, ¿cómo reacciona uno de padre ante esas circunstancias? ¿Cómo sentiste vos que reaccionó tu familia? Mira, mi mamá lloraba, Mm. lloraba mucho. E inclusive ella tenía el temor de que yo me fuera a quitar la vida. Ella me lo expresó, ella estaba muy preocupada. Obviamente mi papá igual, pues pensando qué iba a pasar con mi vida. Pero tuve la bendición, como vos ya lo mencionaste y he mencionado a Karina, ella no me dejó. Ella, a pesar de que tenía clara la situación y yo se la aclaré también, ella decidió quedarse y fue una bendición. Y tal vez, Melvin, para ser bien honesto, yo he tenido la bendición de tener gente que me rodea como tu persona, que han confiado, que han creído, que han visto quizá más allá de lo que se ve externamente, porque debo de reconocerlo, Dios me ha bendecido de esa manera y la sigo viendo porque tengo mucha gente que me quiere y que a pesar de mi situación como ciego, les gusta andar conmigo. Me andan carroceando, como nosotros decimos aquí en Guate. Y para mí eso es bonito, Yo creo, darme cuenta de fíjate eso. que yo creo que ahorita que lo decís, yo creo que los que más les gusta que pegarse con vos son los que tienen que ir al banco y se aprovechan de no hacer cola, ¿verdad? Vos, No, yo no. No, yo no. como me pasan y sin hacer cola, entonces se aprovechan de mí. No, Willy, de verdad. Y también hago mención de esto, y vos dijiste también algo muy interesante. ¿Te diste cuenta o tenés personas? Willy, ¿vos crees que
a todas las personas que les suceden cosas similares, no exactamente lo tuyo, ¿van a tener personas siempre? ¿Cuál es tu percepción, tu No, perspectiva? mira, Melvin, yo creo que bueno, dije no, pero me anticipé. Sí hay personas que nos quieren ayudar, pero uno mismo las echa fuera. Eso Eso, te iba a eso es decir. importante, vos, Mm, porque aquí ya estamos hablando de actitud. ujú. Siempre va a haber alguien que nos va a querer ayudar. Y por cierto, les invito a todos los que nos están viendo, a vos y a los que están aquí con nosotros, cuando vean a un ciego, ayúdenlo. Ujú, Nosotros necesitamos ayuda en la calle. Aquí no es de que quiere que le ayude, no, es que sí necesitamos ayuda. ujú, Ahora, el detalle es que hay personas que están muy golpeadas en su corazón, vos, ujú, y derivado de eso echan fuera a aquellas personas que les quieren ayudar. Te cuento una experiencia así rápido. ujú. Llegué un día con mi esposa a un lugar y estaba otro ciego allí, una organización aquí en Guatemala, y él estaba alcoholizado, fíjate. Entonces yo entré, pues yo gracias a Dios me movilizo con mi esposa, tenemos nuestro vehículo y yo no sé cómo él se moviliza, probablemente en bus, yo también lo he hecho. Pero platicándome, la pregunta de él me dice, ¿y con quién andas vos? Pues yo ando con mi esposa. ¿Y vos con quién? Y lo que hizo fue tratar de ofenderme y comenzó a hablarme de una forma mala, pues, pero yo percibía su amargura porque Exacto. no tenía Ujú. a quién acudir o quién le ayudara. Ahora, yo te vuelvo a decir, O si lo tuvo, él la rechazó. exacto, nosotros hacemos que las personas se alejen. ¿Cómo? Con la actitud. Y esto también me lleva a decir algo. A veces nosotros queremos que la gente nos entienda, pero esta onda, como decimos nosotros, no es así. Aquí es de que nosotros entendamos a la gente. Ya. Hay que entender que este mundo no fue hecho para gente ciega, en mi caso Mm. particular, o para alguien que está con una discapacidad de movilidad o de otro tipo. No fue hecha. Vos te das cuenta, las banquetas, las aceras, Particularmente aquí en nuestro entorno. están hechas para gente que, yo no sé, atletas que brincan y todo. Para mí no. Ujú. Pero si me frustro por todo eso, yo me hago daño. Y es precisamente lo que aleja a la gente. Cuando yo tengo una mala actitud, la gente no quiere estar conmigo. Ujú. Pero si cambiamos nuestra forma de pensar, entonces hacemos que la gente note algo en nosotros, algo de valor, y entonces ahí donde creo yo que la gente comienza también a querer estar, a proveernos de su ayuda, y repito, necesitamos la ayuda, Meli. Eso es de ley, la necesitamos. Willy, qué riqueza y qué enseñanza la que diste ahorita. Cuando estamos atravesando una situación difícil, tenemos que tener la humildad, tenemos que tener la actitud y reconocer que hay gente que nos quiere ayudar. Si nosotros les rechazamos, puede que no vuelvan y la amargura crece, ¿verdad? Sí, y recordate también que hay gente que ofrece, pero no sabe cómo ofrecer la ayuda. Bueno, eso también. No sabe, el que la está recibiendo la malinterpreta, y en conclusión, y otra vez lo digo, necesitamos nosotros, los que tenemos el problema, saber entender a la gente Ujú. y recibirlo, aceptarlo. A mí me pasaba que entraba a veces a los buses y la gente se acercaba y me daba un quetzal. Vos sabés que aquí en Guatemala es una Ajá. cultura y yo lo he dicho muchas veces. Vos te subías para... Yo me subía al bus para tomarlo, ir a X lugar. Vos, Willy, cuando echamos una vueltecita, entonces así. No, sí, fíjate. No, pero ¿qué hacer en ese momento? Ujú. Me pongo enojado porque me están recordando que soy ciego y que me están viendo que soy una persona, entre comillas, inútil, Mm. etcétera. O digo, bueno, pues ya me cayó, aunque sea para aunque sea de tortillas, o yo no sé, ya llego a mi casa. Actitud, ¿verdad? Esa actitud, todo. Actitud. Entonces pasan ese tipo de cosas y si no las sabemos recibir, la gente no se nos va a acercar. Qué Entonces más. sí necesitamos ayuda, pero necesitamos también aprender a recibir la ayuda. Qué tremendo vos. ¿Verdad? A canalizarla. Hacía chiste yo hoy con las personas que andaban los en la mañana y se acercan a mí a veces y quiere que le ayude. Y en lugar de agarrarme del brazo donde no llevo el bastón, me agarran del bastón y Sí, me lo pues. levantan. Ujú. ¿Y cómo camino yo si no tengo el bastón puesto en el piso? Sí, pues. La gente no lo sabe, pero no por eso voy a venir y reaccionar yo mal. Es que no sé, y le das un bastonazo, Tengo que ¿verdad? aprender Ujú. a enseñarle a la gente y a aceptar pues esta realidad porque es sencillo. Vos, Willy, ¿puedes repetir la frase que dijiste? O sea,
no quiero que la gente me entienda, yo tengo que entender a la gente. Ya lo dije yo, pero puedes decirlo vos. Sí, yo lo repito, es que es la experiencia. Ya son 17 años, Melvin, casi 18 de estar así, y he tenido que aprender que no, la gente no me va a entender. Muchos de ellos, por más que me quieran, no me van a entender. Pero yo sí puedo entender a los otros porque yo ya estuve en los zapatos de esa gente, como vidente, como persona que hace las cosas normalmente. Es más fácil hacerlo de esa manera. Y no te complican la vida de Y esa forma. no me complicó la vida, Buen mejor. consejo. Y eso aplica para toda situación, no solamente para alguien que está con inconvenientes en su visión. Puede ser un problema que está atravesando en su economía, un problema que está atravesando en su salud, cualquiera que sea la enfermedad, un problema familiar, ¿verdad? No esperemos a que nos entiendan. Es mejor nosotros procurar entender a los demás. Y eso me lleva una vez más a hablar de la actitud y de lo que estamos expresando nosotros. Fíjate pues, si la persona que está teniendo un problema no cambia su manera de pensar y no atiende a las cosas que sí tiene, se va a frustrar, se va a Mm, amargar, va a vivir su vida con mal carácter. Pero cuando aprendemos a ver las cosas que sí tenemos todavía, allí comienza a cambiar nuestra vida. Si alguien no ve, no tiene la capacidad de ver las cosas buenas, va a vivir mal toda su vida, Melvin. Y ese es el punto donde mucha gente se queda. No importa si tiene una discapacidad como la mía o si tiene un problema de otra índole. La realidad es que hay que aprender a dejar de estar viendo eso que nos hace daño y cambiar a estar viendo todas las cosas que tenemos, porque hay cosas buenas que tenemos, qué tremendo. aunque sean muy chiquitas, las podemos ver y las tenemos. Lo que estás diciendo es que perdemos algo quizás, pero no nos damos cuenta de lo que todavía tenemos. Willy, ¿algunas metas o sueños a los que tuviste que renunciar, entre esos que te dolieron Bueno, y en qué los transformaste? sí, 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 mira, yo creo que te contaba que quedé ciego estando en el séptimo semestre de la carrera de mercadeo Mm, en la Mariano. Fue una de las metas que no pude lograr, aunque yo averigüé y me dijeron que me podían ayudar, pues obviamente yo no iba a poder ejercer la carrera como tal. Eso, pues fue una meta que se quedó ahí, que quizá en algún momento la pueda yo terminar. Hay compañeros ciegos, por supuesto, que se han graduado de la universidad, pero creo que Dios nos ayuda para enfocarnos de otra manera y por lo menos esto que hago yo ahora, de que hablo con la gente, que les traslado lo que el Señor pone en mi corazón y la motivación y etcétera, creo que es una de las cosas que yo siempre tuve y son de las cosas que ahora, al haber perdido mis ojos, como que explotó. ujú, Y te cuento una experiencia. Un día estaba en un lugar, en un negocio, porque tuve un negocio también, ujú, sí, y me yo recuerdo doy fe que de eso. en esa ocasión yo estaba ahí sentado y me sentía frustrado porque esta persona hacía muchas cosas ahí en su negocio y yo me puse a pensar, si yo tuviera mis ojos, ¿qué es lo que normalmente hace la gente? Si yo tuviera dinero, si a mí no me hubiera pasado esto, si, bueno, las cosas que argumentan todos. Pues yo decía, si yo tuviera mis ojos, yo podría hacer tantas cosas. Y en eso escuché una voz aquí adentro que me dijo, es que tu fortaleza no son tus ojos, tu fortaleza está en tu boca. Wow. Y aprendí a utilizar, y es lo que estoy haciendo en este momento, y lo que he hecho ya por varios años. Entonces vuelvo al punto. Si no aprendemos a ver las otras cosas que tenemos, nos quedamos ahogados en ese punto que ya no tenemos y nos perdemos, nos frustramos, terminamos arrinconados, aislados, sin gente a nuestro alrededor y probablemente quitándonos la vida. Pero no, ahí vuelve la actitud y Dios maravilloso que siempre está con nosotros, que cambia nuestra manera de pensar. Una de las preguntas finales es, ¿cómo fue? ¿Qué fue clave para que vos pudieras superar ese momento de frustración? Pero antes te quiero hacer dos. Y menciona esta porque ya el tiempo se nos está acabando, pero quiero que lleguemos a ese punto. Eh,
Número uno, quiero que nos digas cómo fue que fuiste libre, porque me contaste que perdonaste a la persona que te dañó. Yo creo que eso también es muy, muy clave para poder vivir de una forma libre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue Vamos, de una vez, respóndeme, ¿verdad? Bueno, ¿Cómo? te cuento, cuando yo confronté a este médico que me hizo el daño, quizá involuntario, él me dijo esto. Bueno, yo le dije, eh, ¿cuál va a ser su responsabilidad ante esto? Y él lo que me contestó fue, si querés hacer algo, hacelo, vas a perder. Yo salí de ese lugar, te puedes imaginar, yo creía que tal vez él podía ayudarme de alguna manera, porque pues obviamente, ¿en qué más? Sino tal vez en lo económico, porque yo estaba en ese momento Ujú. endeudado, estaba aturdido, estaba en todas las cosas que estaban pasando, mi familia estaba en problemas. Recuerdo que se acerca X persona y me dice, ¿quiere que mate a ese doctor? Así literal, llegó donde yo estaba y me dijo, usted no tiene que hacer nada, usted solo tiene que decirme sí y ese doctor desaparece de esta tierra. Sinceramente, Melvin, yo pensé en algunos momentos y dije, yo le quiero sacar los ojos a ese hombre para que él sepa lo que se siente estar así. Sí, sí. Y no me lo voy a llevar de nada, pero es la realidad humana, Melvin. Ujú, Estaba tan lleno de tristeza en mi corazón y por supuesto dolor. Yo ujú. lo que quería era Coraje, que ese ¿verdad? hombre también padeciera lo que yo estaba padeciendo. Le Mm. conté a alguien más, llegué un día, yo iba con dolor, no tenía dinero, mi familia triste y me encuentro con la situación de que el hombre andaba en Cancún paseando. O Ujú, sea, ese tipo de cosas te lastiman. Ahora, ujú. pero había algo que en mí hizo la diferencia. ¿Cómo lo perdoné? ¿Cómo yo hice para salir adelante? Y esta es la esencia, lo he mencionado ya varias veces. Yo estaba en mi cama un día y Dios me habló a mi corazón Ujú. y me dijo que si le buscaba le iba a encontrar. Cuando Él me dio esa palabra a mí, me dio una esperanza, Meli. Wow. Y yo sabía que no lo podía matar, aunque quizá quería hacerlo. Yo sabía que no me podía quedar tirado ahí, aunque tenía justificación, porque el cieguito. Yo sabía que ahora podía inclusive decir, bueno, ya no voy a trabajar porque ahora yo ya no lo puedo hacer. Ahora me Yo, tiene que mantener. sí, exacto, pero no, Melvin. Y bendito sea Dios, y lo digo con solvencia y no con arrogancia, jamás he tenido que poner la mano y tratar de darle a alguien tristeza para que se compadezca de mí. No estoy diciendo que no haya necesitado, pero he también esforzado en las cosas que hay que hacer. Y ese momento fue tan clave cuando Dios habló a mi vida que yo creo que ahí se liberó algo en mi corazón, Meli. Ujú. Es decir, si alguien quiere salir de una situación complicada, no hay forma, solo Dios haciendo un milagro en la vida de la persona. Y la humillación, por supuesto, que nosotros tengamos delante de Él. Esa es la clave, Meli, no hay otra. Alguien me dijo, no, hombre, no me hable de Dios, dígame cómo le ha hecho usted. ¿Y qué le puedo responder? Pues Yo sí. no puedo hablar de otra cosa, es Dios obrando, es ese Dios precioso que ha estado aquí, que está hoy día, y no estoy diciendo que no me cueste. Si a vos te cuesta, imagínate a mí. Si Ujú, otro llora, yo también he llorado, Meli. ujú. Pero cuando entendí que esto tiene un propósito en Dios, Wow. todo eso fue cambiando. Y de esa manera es que yo logré minimizar eso que sentía en mi corazón. Yo no sé cómo estará ese hombre, ¿verdad? Que hizo esto conmigo. Pues que Dios lo bendiga, no lo sé. Nunca más me enteré de él. Pero pues aquí estamos. Todavía, gracias a Dios, con Prácticamente aquí actitud. me contestaste, me respondiste las dos preguntas, aunque la última, que fue la que ya te la mencioné, me gustaría que la ampliaras un poquito más y vamos a dejar pendiente para un próximo podcast conocerte más, conocer acerca de cómo también tu familia cercana Mm, sigue enfrentando, ¿verdad? Me gustaría que ustedes nos escriban en los comentarios qué es lo que les gustaría saber, pero por ejemplo, a mí me gustaría saber cómo tu familia cercana, por ejemplo, tu esposa, tus hijos, enfrentan
o es su vida cotidiana, no solamente en tu hogar, sino afuera. Porque yo me acuerdo que hace muchos años tú me mencionaste algo que molestaban en su escuelita, en el colegio, a tus hijos. Pero eso lo vamos a ver en otro podcast. Y también que en otra oportunidad nos compartas si aún hay algunos temores o algo que pueda afectar al tremendo Willy. Entonces, ya para finalizar, Willy, ¿cómo afrontaste y cómo le animarías a alguien que en este momento está enfrentando una situación similar? ¿Cómo lo has logrado superar esta situación tan adversa? Bueno, si no cambiamos nuestra forma de pensar, no vamos a poder cambiar. Eso es seguro. Segundo, la única forma de poder cambiar es afianzarnos a una verdad que sí puede cambiar nuestra vida. Y eso es la palabra de Dios. O sea, no hay otra forma. No estoy hablando de una religión, aclaro. Estoy hablando del Dios que está vivo. Ujú. Y lo otro es que nada se detiene cuando nos pasa algo a nosotros. Si nosotros entendemos eso, vamos a saber de que o nos quedamos en el hoyo o salimos y salimos. Pero uno a veces piensa, Merlin, que porque a mí me pasó esto, ya todo se detuvo, todos tienen que estar tristes, todos tienen que llorar, todos tienen que ya no querer hacer nada. Mentira. Ujú. Solo te saludan, te dicen, ¡hala, qué lamento! Pero cada quien sigue haciendo lo suyo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ser conscientes de que tenemos una vida y que en mi caso, por ejemplo, que ya tuve a mi esposa y tenía a mis hijos no iban a comer de aire, Ujú. mis hijos iban a querer estudiar. Entonces hay que ser conscientes. Y eso sí, querer vivir en medio de la situación, querer vivir. Y a los años, las cosas van cambiando. Quizá no sea a los meses, pero las cosas cambian, Meli. Y hay oportunidades. Quizá para otros mayores, pero para los que creemos tener menos oportunidades, también hay oportunidades. Ujú. Así que las palabras finales son, dale con todo, ponete pilas, cree en Dios, confía en Dios y échale ganas siempre, en el nombre de Jesús. Esas son mis palabras, Mary. Buenísimo. La palabra de Dios es nuestra fuerza, la palabra de Dios es nuestra fortaleza. Te animo a que busques el rostro de Dios, encontrar refugio en la palabra del Señor. Hay un versículo muy hermoso que dice, siempre te ayudaré, siempre te sostendré. ¿Cómo es que empieza? No temas porque yo estoy contigo. Ahí está. Dice Dios, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te sostendré, siempre te ayudaré, siempre te mantendré con la diestra de mi justicia. Así que espero que este podcast sea de bendición, de edificación para cada uno de ustedes. Suscríbanse al canal y denle like a este video. Presionen el botón de la campanita, compartan este podcast con sus amigos, con sus contactos, porque yo sé que va a ser de mucho beneficio. Willy, gracias por ese tiempo que compartiste con nosotros y te esperamos en un próximo podcast porque hay muchos temas que nos gustaría saber. Muchas cosas, muchos detalles, pero siempre a la orden. Gracias a vos, Meli. Que Dios te guarde y te bendiga siempre. Buenísimo. Hasta la próxima. Adiós.